La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Entramos en la etapa ya de presentación de los resultados del gobierno. Todavía faltan 3 meses, pero muchas de las estadísticas ya están configuradas y es bueno presentarlas a la sociedad colombiana porque ese es nuestro deber. Por eso la presentación de logros debe ser pública. Hay gente que no quisiera que se presentara porque nunca se han comunicado suficientemente, pero es el momento de hacerlo. Yo hubiera querido para la presentación del presupuesto al Congreso, que ya es el del año entrante, y que el gobierno que elijan los colombianos determinará, pero sobre la base del presentado por este gobierno y siguiendo el plan de desarrollo de este gobierno hasta mediados del año entrante, me hubiera gustado que me lo hubieran presentado. Hablando ahora de los 2 subsidios que nosotros dejamos como creación nuestra. Hay el primero, que es el bono pensional, el segundo, que es el subsidio a las madres cabeza de familia con niños menores de 6 años. Estos 2 subsidios tienen que ver con que los niños no estén desnutridos de 0 a 6 años y con que las personas ya viejas que tampoco pueden trabajar, el subsidio no va ligado a reemplazar gente que está en edad de trabajar, sino a los que no pueden trabajar, pues tengan no una pensión desgraciadamente el régimen pensional de la ley 100 no aumentó cobertura, pero un bono que llamamos pensional en la medida en que su valor supere la línea de pobreza. Comenzamos con 500,000 pesos para la madre cabeza de familia, para nutrir a los niños de los que sea mamá, y con 230,000 para la tercera edad. En estos subsidios lo que quiero que el ministro de Hacienda me explique del presupuesto ya presentado al Congreso es si se tuvo en cuenta que estos valores iniciales con los que hicimos los subsidios y los empezamos a entregar a la población, más o menos son, me dirá el logro en el Departamento de Prosperidad Social, fue las metas que nos propusimos, 3 millones de ancianos y ancianas en la tercera edad, porque están en los niveles más altos de edad. 3 millones de los niveles más altos de edad que no reciben pensión hoy, es decir, la mayoría de la tercera edad, después de 75 años, creo que es el límite, la mayoría no recibe pensión, nunca estuvo en el régimen pensional, y nosotros estaríamos llegando a un 100% de esa cobertura con el bono pensional, es el objetivo que propusimos. La cifra de 230,000 es la cifra de pobreza. Seguimos utilizando la misma línea de pobreza de hace 2 años, 3 años. Entonces, un poco, Germán, es ver si el presupuesto del año entrante avanza en la política social del gobierno. Yo sí quisiera que en estos 2 subsidios que han sido tan efectivos, uno, reducir la pobreza extrema de la tercera edad, tema que el DANE debe decirnos si sucedió o no, y 2, en disminuir la desnutrición de una manera sustancial en Colombia, sobre todo la desnutrición infantil. Entonces, estos subsidios tienen que elevarse
para el año entrante. Por cobertura, que debería ser el caso de las madres, más el IPC sobre los 500.000. El IPC, yo diría el IP de nutrición, o sea, es difícil, pero porque los niños comen, los bebés comen diferente que los adultos, pero deberíamos tenerlo. Doctora, Planeación Nacional debe tener el índice para la primera infancia, porque debe ser la prioridad del presupuesto entrante, un cambio que no sé si el gobierno que siga lo profundice, pero ya nosotros debemos pasar con los éxitos obtenidos sobre juventud, sobre mujeres pobres, que es el sector del país que más crece en sus ingresos, tiene que ver con esto que acabo de decir, la protección total de la niñez en Colombia como un derecho, y en lo del bono pensional, que debe garantizarnos ya el 100% de cobertura, ver si se puede bajar la edad, porque es una edad elevada a la que le damos el subsidio, no es la edad con derecho a pensionarse, y si las variables de entrega consultan el salir de la línea de pobreza extrema para un anciano o una anciana. Eso me parece fundamental, porque si no, ¿para qué subsidiamos? Subsidio debe sacar de la pobreza. Se ha trabajado fuertemente en la reducción de la pobreza en dos líneas estratégicas. La primera, transferencias monetarias e inclusión productiva. En la reducción de la pobreza y la desigualdad, teniendo en cuenta los datos, como bien nos explicó ahorita el DNP, en el 2024 la pobreza monetaria alcanzó el nivel más bajo durante los últimos 13 años. 1.267.000 personas salieron de la pobreza monetaria, 420.000 superaron la pobreza extrema. La pobreza monetaria se ubicó en un 31,8, disminuyendo 2,8 puntos porcentuales respecto al 2023 y 4,7 puntos porcentuales debajo del nivel previo a la pandemia. Para la reducción de la pobreza tenemos los siguientes indicadores: 2,6 puntos porcentuales de pobreza monetaria extrema en disminución, 2,3 puntos porcentuales de pobreza moderada en disminución. En pobreza rural, menos 5,8 puntos porcentuales de pobreza extrema y menos 4,6 puntos porcentuales de pobreza moderada. El mayor impacto de la reducción de la pobreza monetaria extrema la tuvimos en Quibdó, con 5 puntos porcentuales, Riohacha con 3,3, Sincelejo con 2,7 puntos porcentuales, Florencia y Popayán en 2,4 puntos porcentuales. El mayor impacto en la reducción de pobreza monetaria moderada estuvo en Riohacha, Florencia y Montería, con 2 puntos porcentuales por debajo. En las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, en esta gráfica observamos del 2021 al 2024 cómo se ha venido reduciendo considerablemente la pobreza monetaria y la pobreza extrema, pasando del 2021 de un 39,7, en 2022 a un 36,6, 2023 34,6% y 2024 31,8%, lo que nos permite en este momento ya tener cumplida la meta del Plan Nacional de Desarrollo en relación a la disminución de la pobreza monetaria. En tema de pobreza monetaria extrema, en el 2021 13,7%, 2022 13,8, 2023 12,6 y 2024 11,7, lo que nos pone hoy a solo 0,6 puntos porcentuales para lograrse la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. En transferencias monetarias y para la superación de la pobreza y la desigualdad, hemos avanzado con Colombia Mayor, con un gran logro este año que pasamos de 1.298.448 beneficiarios a 3 millones de beneficiarios de personas
adultos mayores, ancianos y ancianas que tienen un ingreso digno para superar esta situación de pobreza, y pasamos en un aumento considerable de 80.000 pesos a 230.000 pesos. Una inversión para el 2026 de 8.1 billones de pesos en recursos de inversión, y durante el cuatrenio hemos tenido una inversión de 17,4 billones de pesos en este componente. En el componente de renta ciudadana hemos tenido una inversión de 4,6 billones de pesos, lo que atiende a 1 millones de hogares beneficiarios a nivel nacional. En devolución de IVA, 3.1 billones de pesos, 2,6 millones de hogares beneficiarios a nivel nacional, más de 4,5 millones de hogares beneficiarios con un complemento al ingreso y acceso a bienes y servicios. Y de todo este universo, el 71% de los beneficiarios son mujeres. En transferencias en renta joven, hemos tenido una inversión de 831 millones de pesos, más de 371.000 jóvenes beneficiarios, Jóvenes en Paz, que se materializa a través del Ministerio de Igualdad y donde el DPS hace todo el tema de las transferencias monetarias. Tenemos 179.000 recursos de inversión para un beneficio de 24.337 beneficiarios. En la emergencia de Catatumbo se contempló 30.000 millones de pesos de inversión para más de 17.000 personas beneficiarias en 11 municipios. 71% de los beneficiarios son mujeres y 4,5 millones de hogares beneficiarios. También tenemos la línea de inclusión social y productiva y pobreza, principales logros entre el 2022 y el 2026. Está todo el componente de economía popular, social, solidaria, comunitaria, donde hemos trabajado en el fortalecimiento, 14.917 personas beneficiarias en 32 departamentos y más de 600 municipios impactados. También seguimos con toda la implementación de los encuentros de economía, encuentros populares de economía para la vida. Hemos realizado 43 encuentros de economía popular, donde 1.365 unidades productivas en 28 departamentos se han fortalecido y se ha llegado, digamos, en estas estrategias a fortalecer esta economía popular. 44.778, 313.955 recursos de inversión. En soberanía alimentaria, pues tenemos el componente de Familias en su Tierra, Hambre Cero e IRACA. En Familias en su Tierra tenemos una atención de 35.359 hogares de víctimas del conflicto interno armado con proceso de retorno y reubicación, 226.000 millones de inversión. En Hambre Cero, 193.441 beneficiarios, hogares en 18 departamentos de 128 municipios con entregas de canastas familiares, 95.000 millones de inversión. Y en hogares étnicos, 26.325 en 21 departamentos y 69 municipios con una inversión de 191.000 millones de pesos. Entre todos son 640 hogares étnicos y rurales en 43 municipios de 11 departamentos beneficiarios. En infraestructura social y hábitat, entre el 2022 y 2026, se han realizado 709 proyectos de cobertura potencial de 5,6 millones de beneficiarios en 32 departamentos, incluyendo Bogotá, y 475 municipios y distritos por 1.9 billones de pesos, 219 proyectos de circuitos agroalimentarios solidarios con beneficio cercano de 3,2 millones de personas, 800.059 millones en inversión, en puntos de abastecimiento solidario, 119 en procesos de viabilidad en cobertura en 27 departamentos y beneficio estimado para 1,2 millones de personas por 520.000 millones de pesos en inversión inicial. Conectividad vial para la inclusión, 351 proyectos con beneficio potencial para 2,1 millones de personas. Ya tenemos en este momento el barco que usted quería para el país. Por primera vez hay un barco hospital. Ya se hicieron
1.835 atenciones en su primera actuación. Aquí podemos ver absolutamente todas las atenciones, 14 tipos de servicios y llegando a los sitios en donde desafortunadamente antes no había cómo tener la oportunidad de atender a las personas. Resulta que su gobierno es el que más ha aumentado los recursos que se le han entregado ya en manos y siempre anticipadamente y teniendo todo pago en este momento por parte de su gobierno. Entonces hay un aumento sustancial que lo podemos comparar aquí, ¿no es cierto? Aquí la UPC contra la inflación en los dos, en el gobierno de Duque, inclusive en los gobiernos anteriores, y mientras que en el gobierno de Duque, en el régimen contributivo, solamente se aumentó el 9.84 por encima de la inflación, usted aumentó el 17.25% por encima de la inflación en el régimen contributivo. Pero hay un salto importantísimo aquí en materia del régimen subsidiado para los pobres, porque es que aquí se ha discriminado a los pobres como siempre, ¿no es cierto?, a propofafia, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta que aquí se recupera la posibilidad de que los recursos para el régimen subsidiado, que atiende fundamentalmente a las gentes más necesitadas del país, lo que este gobierno lo que ha entregado es recursos. Y yo quiero decirle a usted, vuelvo y le repito, que usted ha cumplido con lo que usted prometió. Ya tenemos más de 14.000 equipos básicos porque tenemos que unir los equipos básicos de los municipios. Entonces hemos cumplido con el 100% de llegar a todos los municipios. No hay un municipio en donde no hayan llegado los equipos básicos. No hay un solo municipio. Y hemos atendido 9.5 millones de familias en este momento. Se ha cumplido lo que usted ha querido, señor presidente. Se traduce la inversión en más capacidad de atención oportuna. Aquí uno iba, y se lo digo yo porque yo he sido gobernador y alcalde. Vine una vez como alcalde a pedir una ambulancia, me dijeron, le damos 2 ambulancias, pero tiene que pagar la mitad pagar la mitad de las ambulancias. Le dije, no, gracias, me fui y compré 5. Aquí usted le ha entregado 1.680 ambulancias a todos y cada uno casi de los municipios que hay. Y esas ambulancias, como este buque, llegan a todas partes sin ningún problema. Tenemos en este momento 1.882 proyectos de infraestructura, recuperando los hospitales. Usted ya ha luchado y tiene en su mente algo permanente que es el Hospital de Nazaret. Usted lo va a entregar, señor presidente. Ya estamos comprando la dotación, apenas llegue la dotación que está llegando ahora, para que usted vaya y lo inaugure en Nazaret. ¿Cómo? Y energía limpia, que está allá el doctor, lógico, señor ministro, ¿no es cierto? Ha reducido usted en un 60% la desnutrición, señor presidente. Este es un trabajo mancomunado, con educación, muy especialmente, por ejemplo, en La Guajira, que era en donde más teníamos el bienestar familiar. Con la doctora Astrid se ha trabajado de la mano, hemos trabajado todos los ministerios, agricultura, todos los que tenemos que ver en esto, y gracias a su gobierno usted puede estar tranquilo que la desnutrición, así como en Bogotá, usted lo entregó 0 muertes de mortalidad por desnutrición. ¿Cierto? Exactamente, ojalá pudiéramos llegar a eso. Tenemos 1.022 municipios de 5ª y 6ª categoría. Este año le van a llegar a todos los municipios equipos básicos de especialistas. Ya estamos disponiendo de los recursos y creo que por primera vez esos pueblos donde no llegaba un especialista, esos 1.022 municipios de los 1.122, 23 municipios que hay en Colombia, más del 95% de esos municipios en donde vive la gente más necesitada, este año van a tener especialistas. Digamos, un cambio en la mirada de la economía ha permitido avances y un fortalecimiento del aparato productivo y un fortalecimiento económico desde otra mirada. Recibimos una economía con un proceso de ajuste de pospandemia, con una alta inflación, una tasa de desempleo de 2 dígitos y con deudas heredadas, por ejemplo, la del déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, FEPEC, por 79.6 billones de pesos, equivalente al 4.3% del PIB.
deuda de los subsidios de energía y gas por 18.2 billones de pesos, deudas por tratamientos aplazados por la pandemia que equivalen al 1.6% del PIB, el pago de 22.9 billones de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y el mayor pago de intereses por cuenta del aumento de la deuda pública durante la pandemia que, digamos, limitaron la capacidad de inversión del gobierno. A pesar de este panorama, el manejo que hemos hecho del presupuesto de funcionamiento, del presupuesto de inversión en este gobierno, pues deja unos grandes resultados. A pesar de que hemos elevado el salario real en un 37%, el desempleo se redujo en 8% a diciembre del 2025, para febrero del 2026 fue de 8.4%, y pues lo que vemos es una evidencia en contra del argumento neoclásico que dice que el salario mínimo aumenta siempre la inflación. Sí, es una discusión que venimos teniendo como gobierno. Hemos logrado reducir sustancialmente el desempleo. Esa tasa de desocupación, además, si se mira por brecha de género, pues hemos logrado reducir la brecha de género del 5.3 al 4.4%. Es decir, que dentro de los logros en la generación de empleo, las mujeres hemos sido las que más hemos, accedido al mercado laboral. Dentro de los logros también está la diversificación de la canasta exportadora, subiendo, aquí podemos ver en la gráfica, el aumento de las exportaciones no tradicionales versus las exportaciones tradicionales. Esto implica que hemos empezado a sustituir la economía fósil con diversos ingresos derivados, por ejemplo, del turismo. Mantenemos un nivel de deuda pública del gobierno general como porcentaje del PIB por debajo de economías avanzadas, emergentes y de la región. Estamos reduciendo como ningún otro gobierno la pobreza. La incidencia de pobreza monetaria en el 2024 fue la más baja desde el 2012. Aquí podemos ver cómo en nacional, cabeceras y centros poblados y rural disperso baja la pobreza monetaria, pero también la pobreza multidimensional. Usted lo mencionaba, las condiciones de acceso a salud, a educación, que está muy asociado a la nutrición, porque además este gobierno incrementó hasta más del 80% la cobertura del programa de alimentación escolar del PAE, aumentando también el resto del presupuesto de inversión. Pues todo esto incide en los indicadores macroeconómicos y en los indicadores socioeconómicos, que son más fundamentales para medir cómo este gobierno defiende la vida. Aquí tenemos algunos de los mitos. Uno de los mitos es que aumentar el salario mínimo incrementa el desempleo. La realidad y lo que este gobierno ha comprobado es que los salarios justos no implican desempleo, inflación ni menor productividad. Tenemos aquí frente a un 37% del salario mínimo real desde el inicio del gobierno. Se han creado más de 624,000 empleos en el último año, con corte a febrero del 2026, y ha crecido la productividad total de la economía para 2025. Tenemos un dato de productividad total de factores del 0,75%. El segundo mito es que el cambio amenaza el crecimiento económico, y lo que tenemos como realidad es que la justicia social y la transformación productiva impulsan el crecimiento económico. Tuvimos un crecimiento del PIB en 2025 del 2.6%, con disminución de la pobreza monetaria, un crecimiento en la demanda interna de 4% y del 3.6% en el consumo privado. Otro mito es que la política social compite con la inversión privada. Como lo acabo de explicar, pues también
impulsa la inversión productiva. Se produjo un 9% en 2025 del crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo, un crecimiento del 4.7% en recursos biológicos cultivados, y esto tiene mucho que ver con toda la política de reforma agraria que ha sido impulsada desde el Ministerio de Agricultura, con la redistribución de tierras, con la formalización de tierras, con los proyectos de desarrollo productivo y con el aumento de la ocupación rural también. Todo esto redunda pues en el aumento de la productividad en el campo y en lo que llaman el stock de capital en la economía. También ha habido un crecimiento en producción de obras civiles del 8.3%. A pesar de las políticas de contracción de la política monetaria y las tendencias que vemos recientemente con la discusión de la tasa de interés en el Banco de la República. En materia de educación, y bueno, aquí voy a empezar a meterme un poquito en los logros de los sectores para que ya lo vayan desarrollando, pero hemos logrado aumentar la tasa de cobertura bruta en educación superior. Es la más alta de los últimos 20 años, 57.53%, con 907.000 estudiantes beneficiarios de la política de gratuidad y más de casi 246.000 estudiantes nuevos en educación superior. La inversión en educación, podemos ver cómo ha aumentado el presupuesto de inversión y también en el de funcionamiento. A partir del año 2025 reclasificamos 1.4 billones de inversión para respaldar la política de gratuidad desde funcionamiento. Entonces, este gasto de 1.4 se pasó a funcionamiento, se reclasificó, pero sin perder el aumento en inversión, y ese aumento en inversión diferencial pasó al PAE. Ese salto en educación es lo que llamamos, según las estadísticas de pobreza multidimensional, la causa de la caída de la pobreza en mayor proporción. Y lo segundo es la salud. O sea, la segunda causa de caída de la pobreza es salud. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.